Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros, y hoy vamos a hablar de las lecturas que terminé a lo largo del mes de abril y de mayo. Vamos primero por los que terminé a lo largo del mes de abril, que fueron unos cuantos, con algunos que tendría que haber terminado y que espero terminarlos a lo largo de este mes. O sea que vamos a darle con fuerza. El primer libro que terminé fue A la sombra en llamas de Jonathan Stroud. Ya no sé si es el cuarto o el quinto libro de la serie. No puedo deciros sinopsis de qué va. Sigue directamente del anterior, porque si bien en los otros veíamos que nuestros jóvenes cazafantasmas, digamos, resolvían distintos casos. Medio podríamos decir que habría que seguir la serie en orden. Directamente, para saber lo que sucede, necesitamos haber leído el anterior, El chico vacío, creo que era. Porque continuamos con el anterior. Yo personalmente quería que se solventara una serie de circunstancias que continuaba en este libro. A mayores tendrán que resolver un caso, además bastante personal para alguno de nuestros protagonistas, y continuaremos. Creo que empezamos el mes que viene. ¿Este mes será? Ya no me acuerdo exactamente. Si era este mes, el mes que viene, creo, más bien, en el mes de julio ya. No sé si con el último libro de la serie que hay ahora mismo traducido en castellano. Bueno, pues nos mantuvo en vilo, en tensión, sobre todo para saber cómo terminaba el asunto. Y no puedo hacer spoiler, pero bueno, bien, en la línea de siempre. Una muerte sin nombre de Patricia Cornwell, que es el sexto título de Kai Scarpetta. O Escarpeta, es que yo no sé por qué digo Escarpeta, y después de oír a la serie continuamente que hay en Amazon que era Escarpeta, pues no sé, habrá que decir Escarpeta. Yo es que digo Escarpeta porque me suena mejor, pero bueno. No sé qué deciros de este libro. Mucha tensión, sobre todo por lo que le estaba pasando a nuestra protagonista. También, en este caso, digamos que se puede decir que es una trilogía dentro de la propia serie que, como su propio nombre indica, empezó hace 2 libros, porque este sería el último de esa trilogía. No voy a deciros de qué va ni siquiera el caso, porque ya os digo, viene de casos continuos y seguidos y relacionados, y digamos que es el libro que le pone fin, o para bien o para mal, en la vida de Kai Scarpetta. ¿No veis cómo sigo diciendo Scarpetta? Que no hay manera. El siguiente libro que terminamos, de verdad que qué maravilla de libro, pero qué sufrimiento también. La isla de las mujeres del mar, de Lisa See. Me encanta, esta autora me encanta. Sufres con ella como no se sufre con ningún libro. Bueno, si alguien ha leído a Lisa See y me puede decir si hay algún libro con el que se sufra más que con los que escribe ella, ya me lo pondréis aquí abajo, porque qué dolor, o sea, qué maravilla de escritura, de narración, qué bien contado está, pero cuánto se sufre. Cuánta impotencia se siente al leer lo que nos ha contado, ¿no? Resulta que nuestras protagonistas son Aengeo, digamos que son buceadoras, que buscan, bueno, pues eso, que pescan pulpos y otro tipo de animales. Ahora no me digáis cuáles, pero bueno, que arriesgan sus vidas continuamente para alimentar a sus familias, ¿no? La acción transcurre en Jeju y bueno, vemos desde la dictadura que hubo, de cuando llegaron los americanos allí para poner un poco de orden, que siguió habiendo desmanes, vamos, que vivieron oprimidos tanto cuando tenían libertad, cuando llegó la dictadura, cuando estuvieron los americanos, cuando volvió a haber su régimen de gobierno un poco más demócrata, entre comillas, vamos, que vivían una opresión continua, y ellas eran las, digamos, cabezas de familia, porque los padres eran los que cuidaban de los hijos mientras que ellas buceaban, a veces se los llevaban allí con ellas mientras que estaban nadando, pues las buceadoras más mayores que ya no podían sumergirse tanto atendían a toda la cuadrilla de niños que había. Entonces, bueno, pues nuestra protagonista es la hija de la Aengeo, bueno, la jefa Aengeo que hay, y cuando le está enseñando a pescar, a bucear y demás, bueno, pues su madre, pongamos que su madre muere, pero ya no me acuerdo si moría allí
Bueno, una de sus amigas sufre un grave accidente y ya no puede volver a bucear porque queda mal, ¿no? Entonces, como ella se echa bastante la culpa, y directamente la madre de la otra muchacha también, después se hace amiga allí con la hija de un colaboracionista, que al principio todo el mundo la mira mal, se hacen íntimas amigas. Entonces, a lo largo de la historia veremos cómo fluye esa amistad, cómo avanza, qué problemas hay entre ellas en cuanto empieza a mandar otra vez, digamos, los japoneses sobre ellos, porque a ella la siguen tachando de colaboracionista, parece que vuelve a ser una colaboracionista. Bueno, cómo se perfila esa amistad a lo largo del tiempo, los problemas que puede llegar a traer y cómo ese pasado es como una rueda que gira y aunque se separan, vuelvan a juntarse. No sé cómo explicarlo, pero bueno, me ha llegado mucho al corazón. Ha habido momentos muy emotivos, muy bonitos y muy dulces, pero hay otros muy, muy duros, tremendamente duros. No apto, desde luego, para todos los públicos, sobre todo a partir de la segunda mitad del libro, yo diría, que es cuando más fuerte está, porque lo otro, al fin y al cabo, pues es como esta muchacha se lucha por conseguir un puesto, que no la miren, que no la culpen de lo que ha pasado, ni de la muerte de su madre, ni de lo que le sucedió a la otra muchacha, cómo se convierte en Yeo, que no le queda más remedio que convertirse, como estas muchachas, siendo tan jóvenes, bueno, pues tienen que habituarse ya a trabajar para alimentar a sus hermanos, que son los que pueden ir a la escuela, a sus padres, a toda la familia, bueno, un matriarcado encubierto porque siguen siendo los hombres los jefes, pero bueno, recomendable. La librería. No sé qué deciros de este libro. En un principio me gustó, quizás no me gustó el final. Así de claro. Entonces, no sé, aún le estoy dando vueltas en ese sentido, porque la verdad, nuestra protagonista lucha por abrir una librería en un pueblo en la que, bueno, pues no parece que haya mucho interés cultural, le pone un montón de trabas. Creo que era su tía, ya no me acuerdo. Bueno, un familiar, desde luego. Como que no la quiere allí porque quiere hablar como una especie, no sé si de museo o algo así. Entonces, pues bueno, las iniciativas que tiene como las intenta coartar. Recibe ayuda de quien menos se la espera y aún encima, bueno, me hace gracia porque en sus manos cae el libro de Lolita y entonces le pide ayuda o consejos si debería venderlo en su librería o no, pues a alguien que no se pasa por su librería, pero el que parece tener mucha confianza. Eso sí me gustó, pero eso sí, el final no sé. No me gustó. Entonces, todo el proceso, cómo luchó por conseguir que encima la gente iba a la librería. Después intentó crear como una especie de biblioteca allí dentro de la propia librería. Esa ilusión que mantuvo para mantenerla en pie. Pues sí, esa parte me encantó toda. La verdad es que es una novela cortita, muy cortita, y yo qué queréis que os diga. No final, no me ha gustado nada. El siguiente libro que terminamos fue El Valle de los Caballos. Tampoco os puedo decir mucho porque es continuación directa del primer libro de Los Hijos de la Tierra. Ayla, como siempre, nos ha sorprendido. Me gusta su carácter, cómo lucha, cómo se esfuerza por salir adelante pese a todo. Y eso sí, hubo momentos en los que yo estaba deseando que pasara algo, a ver en qué momento sucede esto, de verdad. Seguíamos leyendo. Me encantó cómo conoció a un pequeño león cavernario, digamos, y su primera yegua, cómo entre comillas, los domestica y esa relación que hay cuando ella se siente sola con estos animales. Tampoco os voy a decir mucho más porque si no, spoilearía todo. Terminamos también, hombrecitos, que es el segundo libro de la serie Mujercitas. Tenemos... Es que, a ver, claro, si no...
Supongo que muchos conoceréis cómo es la historia de Mujercitas, cómo termina, entonces tampoco os puedo hablar mucho del libro porque es prácticamente continuación, pero digamos que nuestros hombrecitos, que algunos pertenecen a la familia March, otros no, están en una escuela creada por la familia March. Y entonces, bueno, pues vemos cómo se van educando, los problemas que tienen, los castigos que reciben. Es como un cuento, digamos, moral, ¿no? De moraleja. Pues uno que roba, entonces pues tiene que tener sus consecuencias y vemos cómo les influyen. Otros, bueno, pues que han vivido, digamos, deambulando de vagabundos o de maleantes, entonces, como intenten abrirles su corazón, hacer que se sientan seguros, como con palabras cariñosas se puede transformar pues ese carácter agreste, salvaje. Bueno, las enfermedades que tienen, cómo no. También hay otra muerte que, bueno, nos puede doler o no, pero forma parte de la familia. Si ya en el primer libro moría alguien, en este también, supongo que en el tercero, que es el que estamos leyendo ahora, pues alguien fallecerá también. Porque tiene que haber muertes, sobre todo para ver cómo crecen estos hombrecitos. Terminamos la trilogía de 7 aguas con El hijo de la profecía. Por un lado me ha dolido mucho terminar la trilogía porque me ha encantado. Cierto que de todos quizás este es el libro que me ha parecido más flojo. Pero bueno, como cierre digamos que está bien porque había algo en el primer libro que quedaba abierto. En el segundo como que no se mencionó mucho y que vuelve a surgir en este, ¿no? En este tema, en este libro, y además que viene con fuerza, con dureza, que parece que va a devastar a toda la familia. Si es así o no, os invito a que lo leáis, pero ya os digo, la trilogía me encantó. A veces se me hacía un poco redundante, que volvíamos sobre lo mismo, que no había manera de salir de la situación ni del sitio. Entonces, bueno, en ese caso sí que me parecía un poco cansino. Pero bueno, como ya digo, es el más flojo para mí de la trilogía, pero aún así la trilogía, genial, chapó. Terminamos el libro de Un triste ciprés, que trataba, bueno, pues de una mujer que ya empezamos en un juicio. Era este, sí, porque como ya leímos dos, a ver si estaba equivocada. Que empezaba en un juicio, entonces prácticamente era culpable, ¿no? Entonces estaba por casualmente en ese juicio y no lo veía tan claro. Entonces, bueno, comienza a investigar. Si es culpable o no, a lo largo de la investigación se averiguará. Pero bueno, esta vez casi estuve a punto de descubrir qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, casi, pero nada, ahí quedó. Esto en cuanto a los libros que terminé a lo largo del mes de mayo. Vamos con los de mayo. Bueno, esto ya va sin orden porque creo que hasta me falta alguno de los libros, pero bueno. Un mundo feliz de Aldous Huxley, que justo lo acabamos de terminar esta última semana. Un libro icónico dentro de las distopías y de la ciencia ficción. Da para reflexionar bastante, yo diría, ¿no? Esto de que creen a la gente, digamos, ¿no? Porque son como niños probeta, al fin y al cabo. En plan, tú vas a ser de los especiales, de los guays, de las grandes empresas, tú vas a ser del proletariado. Ya ni los juntan, o sea, los crean así, ¿no? Como si estuviéramos creando, es que no sé qué imagen es, ¿no? Y entonces, pues claro, les dan como una especie de... Sí, como unas pastillas que les llaman soma, en la que, bueno, son felices con su condición. El obrero, pues, no puede aspirar a más, porque eso es lo que se ha creado. Además, que les están metiendo continuamente la letanía de que eres feliz así, porque no sé qué, solo puedes aspirar a esto, tal. Entonces, pues, no... Ni tienen alternativa, ni buscan más allá, porque es como si estuvieran programados solo para la élite, categoría a las que han sido destinados ya desde que los han creado, desde que son bebés, ¿no? Si son felices o no, tampoco se sabe, ¿no? Yo creo que esa es la gran reflexión que se hace aquí, ¿no? Que siempre por momentos dice son felices porque es lo que tienen, no sabe que hay otras cosas, entonces como no experimentan otras cosas,
pues es lo que necesitan eso y no ven mucho más allá. Pero esa es de verdad felicidad, el no poder aspirar a nada más, solo aspiro a esto y no me saques de aquí porque es de lo que me han imbuido, digamos. No sé, ¿se le puede a eso llamar ser feliz? Más bien conformismo, porque es lo que tienes, con lo que te han metido y lo que te siguen metiendo, para eso tienen el Soma. Y con eso, pues sea feliz, que al final es como una droga. Vives en tu mundo y no te deja ver más allá. No sé, aún le sigo dando vueltas. Es un libro un poco especial. 3 razones ciegos de Agatha Christie. Aquí hemos tenido algún relato de Miss Marple, varios de Hércules Poirot, quizá los más son de Hércules Poirot. Y bueno, son relatos de distinto tipo. Yo es que incluso algunos me suenan como que son fragmentos de otras novelas más grandes o que ya estaban incluidos en alguno de los otros libros de relatos que ya hemos leído de estos personajes. Bueno, pues ha habido todo. Algunos libros que me han gustado más que otros que me han hecho alguna gracia, más gracia que otros. Entonces, pues bueno. Eso, relatos para pasar así, investigar y demás y poner en actuación las células grises, como dice Poirot. El club de lectura de los que odian los libros. Digamos que este libro empezó muy bien, esperaba muchas cosas de esa defensa de la librería que se iba a vender, porque el marido o la pareja, ¿no?, de la dueña de la librería, digamos, eran 2 dueños, se murió y entonces, bueno, pues esta señora decide vender la librería, además por un precio que era irrisorio, claro. Las hijas no están de acuerdo, entonces intentan luchar por descubrir primero por qué la madre quiere vender la librería de esa manera, contra la empresa, que es una empresa de estas superpotentes, que quiere comprar allí no solo la librería, sino también una ferretería y más tiendas en ese barrio. Entonces intentan oponerse contra eso porque están seguras de que hay usura, hay algo detrás, hay alguna amenaza. Entonces, bueno, pues vemos cómo las chicas intentan, pues, revertir esa situación, ¿no? Entonces, pues, estamos todos ahí pendientes a ver por qué la madre la quiere vender de esa manera, a ese bajo precio, a ver si se descubre el por qué, el motivo, porque además la librería no es que estuviera mal. Eso es lo que nos mantiene en tensión y con las ganas de seguir leyendo el libro. A partir de la segunda mitad, que empezamos a sospechar qué es lo que puede pasar sin terminar de convencernos y que vemos cómo las chicas van haciendo cosas, no sé. Se quedó en un y desde luego para pasar el rato, pero para pasar el rato sí, sin más. Por lo tanto, yo casi que este libro sí que no podría recomendarlo en sí, porque en principio esperaba muchísimo más de lo que me dio y ni final ni nada, como fue el de la librería, que sí me gustó más, porque es que tampoco te recomendaron libros, porque el club de lectura de los que odian los libros, pues pensé que iba, no sé, a defender más una lectura, más otras cosas. Entonces, no. El asesinato de Platón, de Marcos Chicot, directamente bueno, no es continuación, pero sí que aparecen personajes del asesinato de Sócrates. Digamos que el asesinato de Pitágoras es como más independiente, ninguno de esos personajes aparece ni en Sócrates ni en Platón, pero este libro y el de Sócrates está bastante relacionado. Y digo yo que al igual, probablemente alguno de los personajes de aquí aparecerá en el asesinato de Aristóteles, porque Aristóteles aparece ya aquí. Bueno, como en los anteriores libros, traiciones, guerras, intrigas, amor, yo qué sé, deciros de todo. Y sobre todo filosofía. Si odiabais la filosofía, porque de alguna manera o no os gustaba Platón cuando lo estudiasteis en el instituto, desde luego tenéis que leer el libro porque lo explica muy bien. Vamos, he vuelto al instituto. Me han explicado otra vez el mito de la caverna, muchas de las cartas que se escribía con sus discípulos. Hemos visto a Platón dando clase, bueno, no me acuerdo, a Altea, que es la hija de Perseo, también dando clase, aunque muchos oponían porque era una mujer. Y explicando, pues eso, al detalle, cómo se tenía que pensar, cómo eran las cosas.
recomendabilísimo. Ya sé que es un tocho, pero bueno, a los amantes de la filosofía, sobre todo de las ideas de Platón, de cómo se originó prácticamente, bueno, no se originó todo porque previo era Sócrates, porque Platón era discípulo de él, pero bueno, si queremos entrar en ese mundo filosófico e histórico de la época de Platón, completamente recomendable, porque es eso, no solo vemos historia, no solo vemos acciones e intriga, sino que vemos historia de verdad. Bueno, este es uno de los libros que casi me provoca un bloqueo lector. Además, justo los terminé los dos en el mismo mes, por lo tanto creo que ahora voy a estar un poco como más lúcida. Porque al final he tenido que coger y leer, es decir, pues me leo 10 páginas por día para llegar a la tanda. Es que como me la tenga que leer toda de seguido, no puedo. Hubo momentos en los que de verdad que no podía. Años de perro, de Günter Grass, que es el último libro de la trilogía de Dante. El primero, que es El tambor de hojalata, bien. Debo decir que bien. El segundo, que era algo, no, de perro no. No me acuerdo cómo era el segundo. Yo solo lo acabo de leer, pero es que este ya me dejó tanta estrocada. El segundo, que es El gato y el ratón. Bueno, es cortita y digamos que bien. Este me gustó al principio, digamos que la primera mitad, porque además veíamos personajes que relacionaban tanto con el gato y el ratón como con el tambor de hojalata, entonces estamos viendo como la misma historia desde otra perspectiva y demás. Bueno. A partir de la segunda mitad se me fue haciendo cuesta arriba, sin frenos, ¿eh? O sea, sin frenos no, porque si no nos iríamos, pero sin pedales, ni acelerador, ni nada. No pude con el libro, de verdad. Es que había frases, además a veces estaban incompletas, otras no tenían sentido. Sé que intentaba demostrar, o sea, entiendo que el autor intentaba demostrar la situación de la época, estamos en la Segunda Guerra Mundial, Hitler que había llegado al poder, lo que estaba sucediendo en el lugar, pero de verdad que me superó muchísimo. Me superó, y es que ahora además es que ni marcarlas quería. ¿Pero qué me está contando? ¿Por qué me repite todo esto? O sea, sé lo que intentaba hacer el lector, pero no podía. De verdad que no. Lo conseguí terminar, eso, leyendo a 10 páginas por día para no abandonarlo, pero de verdad, no. O sea. El cielo ilimitado de Fondali. Esta es una novela cortita. Digamos que nuestra protagonista ve como un ave de estas, un roc, ¿cómo era? Una mantícora mata, menos a su padre, a toda su familia, ¿no? Son seres contra los que solo pueden luchar los rocs, que entiendo que el roc debe de ser este ave, porque es el que está con ella, ¿no? Entonces ella después se forma para ser no domadora, bueno, guía de rocs, ¿no? Para estar con ellas. Entonces, bueno, pues consigue una roc que se llama Zarra, la educa desde que es cría, entonces pues puede salir a cazar con ella, se entrena con ella, porque el fin es que luchen y acaben contra las mantícoras, ¿no? La relación que tienen con estos animales es una relación especial. En principio, un animal sufre cuando su dueño muere, entonces tiene que ser traspasado a otra persona, y bueno, y el dueño, cuando su animal también fallece o se va o desaparece, pues también queda como un poco trastocado. Entonces vamos a ver aquí cómo evolucionan, si se enfrentan o no a las mantícoras, si serán capaces, porque cuando domina a Zagra, sí, o como se pronuncie, que es su roc, digamos, todavía es joven, están aprendiendo todavía a compenetrarse, entonces, bueno, pues pueden surgir cosas. A mí la historia me gustó, pero me gustaría que fuera, sin embargo, más larga. Igual que otros podrían ser más cortos. Miss Merkel y asesinato en el mar. ¿A quién no le gustaría irse de crucero con un montón de escritores de misterio, thriller y policíaca, que es como una especie de convención, y que de repente en uno de los actos, pues uno de esos escritores super guays y famosos fallezca porque le cortan la cabeza? Eso no estaba previsto. Supuestamente era como todo un montaje y no debía pasar nada, pero pasó.
Entonces, pues aquí tenemos a nuestra querida Miss Merkel, que está metida investigadora desde hace 3 libros, que este es el cuarto, creo, o este es el tercero, nos queda el cuarto, de momento, de los que hay publicados, a intentar resolver ese misterio. Pero allí en el barco también está un inspector de policía con el que no se lleva nada bien, que ya lo conocemos de alguno de sus anteriores libros. Entonces hay como un pequeño ahí rifirrafe. Escenas humorísticas, como siempre, declaraciones de amor un poco así simpáticas. Nuestro Achim, el marido de Angela Merkel, es adorable y entrañable y que la saca de más de un apuro. Volvemos a encontrarnos con Putin. Y es una historia pues que nos siempre llevaba, pues vamos a suponer esto, vamos a suponer lo otro. Miss Merkel iba metiéndose donde podía para intentar descubrir el asesinato y aún encima estaba intentando escribir una novela. A ver si tiene eso, porque claro, la iba a firmar con un seudónimo, no vaya a ser. Bueno, me he divertido mucho. Este libro, la verdad, si os gusta el cozy mystery que está de moda, a pesar, bueno, pues eso de que el primer muerto que aparece aquí fue con una guillotina. Es divertida, entrañable, mete la pata. A mí en muchos aspectos me recuerda a Agatha Rising, pero no sé, llevado a un extremo más, no sé si sofisticado de decir, teniendo en cuenta quién es nuestra protagonista, pero desde luego si os gusta Agatha Rising, os va a flipar, seguro que os gusta, porque yo os lo recomendaría que no lo perdáis de vista. Nos queda el cuarto, que es asesinato en terapia de grupo. Supongo que después de todo lo que ha pasado aquí, me imagino que igual acabará en un psicólogo, porque vamos. Primer inicio, no sé si de trilogía, de serie, que está relacionada con... Y a ver si lo digo bien, porque aquí hay muchas mujeres policías, ya no sé si esta es Elena Blanco. Indira Ramos, eso, ¿ves? Es que últimamente... JD de Santiago Díaz. Acaba de publicar este año El Amo, que lo vamos a dejar ya para septiembre, porque justo acabamos de terminar JD, que supongo que estará relacionado, pero por Dios, cuánto hemos sufrido aquí. Aunque hemos sufrido un montón, porque aquí nuestro JD, que es un policía de la etnia gitana, que algunos de sus compañeros miran mal por su condición, y sus propios paisanos le miran mal porque es policía, pues lo acaban expulsando de la policía. ¿El por qué? Leed el libro y lo averiguaréis. Entonces, pues claro, lo expulsan de la policía, lo meten en la cárcel, porque además para ayudar a su pareja, bueno, pues tiene que hacer cosas que no están bien. Sus padres, claro, le miran, pero hijo, ¿qué haces? Bueno, era su mujer o su hermana, ya no me acuerdo. Se alía con gente... un tanto peligrosa. Vamos, que en este caso JD parece que va cuesta abajo, sin frenos, pero directo a hacer todo lo contrario a lo que estaba haciendo cuando era policía. Pero esta persona no es nuestro JD. El final del libro, el final, digamos, la última página, es que no sé si os la puedo leer. Bueno, puedo leerla porque no pasa nada. Duda, tentada a rebelarse, pero ya conoce a su secuestrador desde hace más de 4 años y sabe de lo que es capaz. Necesitamos ya leer el siguiente libro. Por eso, septiembre, octubre, por ahí, no sé cómo estaremos de lecturas, lo tengo que ver, pues pondré El Amo porque yo necesito saber qué es lo que pasa después de este epílogo, que ya no sé si era epílogo, el último capítulo no era el capítulo 95, 96, no era epílogo. Que me ha dejado con el alma en vilo, como diciendo, ¿pero qué estoy leyendo aquí? Necesito leer el siguiente. Pues el siguiente que va este año también. Y así me quedarían 2 para estar al día con este autor. Bueno, 2, mentira. Por si los que leéis leer en el club, digo Talión, que lo releeré, y 9 reinos. Y ya estaríamos. En espera, no sé si El Amo termina ahí o seguirá con un tercer libro de JD. La oferta de matrimonio, que es el primer libro de la serie. A ver si lo pone por aquí. Bueno, pues casualmente este no lo pone. Al principio lo debían de poner como independiente, pero no. Es el primer libro, si no sé si es de 5, de algo de Devon, de los... no sé qué de Devon. Bueno.
Digamos que me gustó mucho el libro, me gustaron mucho los protagonistas, aunque hubo un momento en que yo les daba un par de tortas a los dos, que los dejaba, no sé, bien puestos. Nuestra protagonista necesita casarse para huir de su tío, digamos. Nuestro protagonista masculino también necesita casarse como para tener una reputación, además, a ser posible, con alguien de familia noble. Bueno, noble o que tenga buena presencia, buen estatus en la sociedad londinense. Ella, bueno, pues ve la oferta de matrimonio y accede. Claro, él se queda alucinado porque no sabe por qué esta muchacha, siendo quien es, accede a casarse con él de esa manera. Bueno, pues poco a poco iremos descubriendo que por qué ella necesita escapar de su tío, por qué él quiere casarse o necesita casarse de esa manera. Claro, al principio ellos dos pues sienten como una especie de desconfianza, no se conocen de nada, se han casado, bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, a medida que van conociendo qué es lo que les ha sucedido en el pasado, por qué han llegado a esas circunstancias, digamos que se van como haciendo amigos, ¿no? No se conocen de nada, se van contando sus historias, se van haciendo amigos, pero sigue siendo como un poco de desconfianza, ¿no? Hasta que empiezan a suceder cosas. No voy a deciros exactamente qué es lo que ha pasado, ni qué cosas empiezan a suceder, pero bueno, empieza ahí algo de acción. Los diálogos entre los dos me han encantado, o sea, ninguno se autoimpone al otro, pero sí que hubo momentos en los que un par de, no sé, collejas de decir, pero a ver, queréis espabilar, pero tú no ves que siente algo por ti, tanto el uno como el otro. Pero me ha gustado. Vamos a por el siguiente, que supongo que serán distintos personajes y protagonistas. Los desesperados de Devon, creo que era, o los desamparados de Devon. Desde luego, desamparados eran los pobres. Las 3 bodas de Manolita de Almudena Grandes. ¿Qué deciros? Tercer libro de la serie de episodios de Una guerra interminable. Me encantó. De momento, debo decir que el segundo libro de la serie para mí fue el más flojillo, que es el que recomiendan aquí en Galicia el que recomiendan, el que les hace leer en segundo de bachillerato para ir a la selectividad, supongo que para el año que viene también, y sin embargo para mí es el más flojo. Estamos en un Madrid posguerra civil. Vemos a través de Manolita, de Ladia, de su hermano, de las hermanas de Manolita, cómo intentan superar su día a día pues en ese Madrid en la que ellos forman parte, bueno, de familia que eran republicanos, que lucharon en la guerra a favor de la República. Entonces, pues bueno, les ponen distintas trabas. Muy duro en algunos aspectos. Encima las 3 bodas es muy simpática, cómo se forman esas, digo simpática porque tenéis que leer el libro para ver cómo se forman esas 3 bodas, pero a mí hubo una parte, no sé, claro, es que esto no tiene capítulos, en la que Manolita, para hacerles un favor a sus hermanas pensando que las iba a ayudar, las envía a un centro supuestamente educativo en Bilbao, y que casualmente vi estos días una noticia de que como que iban a hacer un museo en ese sitio, Zarabalde o Zubrinde, ay, que ya no me acuerdo. Bueno, donde allí, claro, la que era más pequeñita, sí recibió educación, les enseñaban a leer, a escribir, pero yo creo que las educaban más con destino a... Pues no sé por qué les enseñaban a leer. Porque a la mayor, que ya era más mayor, ya, no sé, tendría 14 años, 13 o algo así. Como ya eran más mayores, en vez de enseñarles a escribir y a leer y, bueno, darle una educación normal, las tenían como esclavas. Las hacían lavar las sábanas con sosa, les hacían, bueno, hacer las camas, planchar, bueno, trabajar. Eran las esclavas de ese lugar que estaba regentado por las monjas. Entonces, claro, la mayor pasó 1001 penurias. Esa parte para mí fue muy dura y muy dolorosa. Y después, aún encima, cuando salió esta historia, y también salió, bueno, no sé si era en ese sitio o en otro más, también estos días había salido la reivindicación de una de estas muchachas que estuvo supuestamente en otro colegio, en otro centro de estos, que murió allí. Por cómo las trataban, las condiciones en las que las tenían y demás, pues... Claro, ya sé que es una novela, intenta reflejar la realidad, sobre todo nos lo explica muy claramente al final de todo, porque si la novela me gustó, de dónde sacó los hechos, porque está basado en hechos reales, pues me ha gustado mucho más. Pues ver esa situación pone bastante los pelos de punta. Muy recomendable también el libro. Cementerio de animales. Un libro muy loado de Stephen King. A ver, no sé, yo en mi caso decir
que quizás a medida que iban sucediendo las cosas era bastante predecible cómo podía terminar todo. Tenemos a una familia que llega a un pueblo que ya no me acuerdo cómo era el nombre, ¿no? Bueno, allí en la casa, bueno, pues está con un gato, cerca de la casa, bueno, cerca relativamente, hay una especie de cementerio de animales, ¿no? Y entonces el gato en un momento muere y lo llevan a enterrar allí. Claro, el gato vuelve, porque parece ser que allí hay una especie de tierra, de terreno, bueno, relacionado con algo que tenéis que descubrir que hace, bueno, que la gente sí, que los animales que se entierran allí o algo así, pues regresen con vida. Bueno, la intención en realidad no era que regresara con vida el animalito, inicialmente. Claro, se comporta de una manera un poco extraña. Es un muerto viviente, ¿no? Entonces, pues bueno, nos explican pues de sucesos que han acaecido, de otras personas que sabían de lo que sucedía allí en ese cementerio, qué es lo que habían hecho, qué había pasado. Bueno, os animo a que lo leáis, porque sí que había momentos en los que ponían los pelos de punta, porque el padre de la familia a veces no sabía lo que estaba haciendo ni lo que pasaba, se levantaba, se despertaba y resulta que parece ser que se había ido por ahí a hacer cosas, entonces no era consciente de nada y bueno. A veces te llegas a plantear, sobre todo cuando ya estábamos terminando el libro y cuando sucedieron determinados hechos, que yo entendía lo que hacía el padre, pero que también tendría que replantearse si lo que iba... Bueno, claro, no lo puedes pensar, estás en esa situación y lo único que quieres es tener lo que tenías antes y que te han arrebatado. Ya no voy a decir nada más porque... es muy difícil a veces hablaros de los libros y de lo que te ha impresionado y de las preguntas que pueden surgir a partir de los libros y de lo que está sucediendo. Todas las horas del día de Clara Fuertes, que esta es una novela biográfica, digamos, de María Casares. Aquí tenemos a un chico que es periodista, que le proponen, para impulsar su carrera, que le haga una entrevista a María Casares, una actriz de teatro que en principio pues es como bastante inaccesible. Entonces, pues bueno, vemos cómo Airas, que se llama el chico, llega a Francia, se entrevista con ella, entonces pues nos va contando cómo fue su relación con Albert Camus, cómo fue su historia, cómo se tuvieron que ir cuando aquí estalló la guerra civil, porque su padre era republicano y se fueron a Francia, cómo fue consiguiendo en éxito, cómo conoció a Albert Camus, cómo se relacionaron, porque él estaba casado, ella digamos que era la amante, entonces vamos conociendo toda la vida de esta mujer, ¿no? Hasta el momento en el que estamos, que ya es mayor, sigue en su casa, pero no se atreve a volver a Galicia, que es lo que le propone Airas. Además me hace... No sé, me hizo así como un dolorcillo en el corazón cuando ella le dice, echo de menos mi tierra, Galicia, pero ¿para qué voy a volver si ya no me queda nadie? No sé, me dio tanta pena en ese momento, en el plan, todos los que yo conocía, mi familia, ya no están allí. Entonces yo echo de menos esos recuerdos de cuando era niña, de lo que era feliz, de lo que corría por los bosques, los montes, la casa que teníamos, pero ya no hay nada de eso allí. Entonces, aunque la eche de menos... ya no tengo nada, ni la gente, ni nada, solo los recuerdos. Entonces, claro, en realidad echas de menos tu ciudad, el pueblo donde creciste, o echas de menos esos recuerdos felices que tuviste. Ahí que estoy yo muy preguntona, en estas tandas, en estos libros, ¿vale? Sangre fría. Segundo libro de la trilogía dentro de la serie de Pendergast dedicada a Helen, que es la mujer de Pendergast. No puedo contaros mucho porque, claro, salimos del libro anterior. El libro empieza fuerte, bastante fuerte, porque aquí hay un personaje con el que se va de caza y que le pega un tiro a Pendergast y aparentemente está muerto. Entonces empezamos bien, Bien, el problema es que cuando van a buscar el cadáver, porque él llega allí a un sitio y dice, acabo de matar a esta persona, y están todos, y vamos, si bien que lo buscan, pero no aparece el cadáver por ningún lado, claro. Después se va con la incógnita de, a ver, está muerto y bien muerto porque le he pegado un tiro bien a bocajarro. Pero yo mientras que no vea el cuerpo, no me creo que esté muerto, y hace bien en creerlo. Digo, porque hay como 22 libros, entonces significa que está vivo, ¿no? En esta
este libro seguiremos investigando algo que pone de vuelta y media a nuestro protagonista. Todo se le vuelve en contra, todas las pruebas que tiene parece que le dicen que no es cierto lo que él ve, lo que él tiene. Entonces, a ver qué pasa. Es que ya llegamos a pensar que, bueno, que algo le ha hecho clic en la cabeza y ya no es el que era. Pero bueno, habrá que leer el libro para saber si es verdad o no, si algo le está pasando o no. Seguimos con Constance y con sus problemas, que no os voy a decir cuáles son, después de lo que ha pasado en el primer libro. Y que después, aquí, suceden cosas que aún nos han dejado más con la boca abierta. Entonces, empezamos ya con el siguiente libro de Scarpetta, pero yo ya estoy deseando ponerme ya con el tercer libro, el último libro de la trilogía Helen dentro de la serie de Pendergast, porque necesito aclarar ya mi cabeza, mis historias y no volverme loca, porque de verdad que lo necesito. Y en este libro volvemos a tener, bueno, coprotagonista, así como quien no quiere la cosa, con cositas, a Corrie Swanson, que la vemos ahora en la otra serie que están haciendo, protagonizada también con Nora Kelly. Tenemos también, que acabamos de terminar, Hijos de Dune. Digamos que el anterior libro a este... Ay, que ya no me acuerdo cómo era. Es que con tantos libros, o con las series tan largas como para acordarse de cómo era. El Mesías de Dune, eso. No puedo hablaros de la saga propiamente dicha, porque si no la habéis leído sería spoiler, pero digamos que el otro libro fue como una especie de paréntesis entre el primero y este, porque en el primero había pues mucha acción, mucha política, mucha intriga, mucha tensión. En el otro, bueno, más o menos se hablaba más como de visiones. Y aquí volvemos a darle vueltas a la cabeza, vuelve a haber mucha intriga, volvemos a desconfiar aquí de todo el mundo, a intentar saber, pero ¿qué pasa? Porque no sabemos exactamente muy bien lo que está pasando en torno a quién gira, quién es el bueno, quién es el malo, porque ya todo puede pasar, visto lo que ha pasado a lo largo de los libros. Y bueno, pues eso, que el segundo fue un paréntesis, el tercero retoma otra vez lo que sucedía o la ambientación, el tono del primer libro y con muchas ganas ya de ponernos con el tercero. De verdad, ¿cómo puede ser? Porque intenté volver a ver las películas de Dune, la primera no la conseguí terminar de ver, pero sigo diciendo que me cuesta al lado del libro, es que no lo entiendo, porque el libro es maravilloso. Bueno, sí lo entiendo. Pero cuando la estaba viendo, ya no sé si haceros spoiler, digamos que la película es la primera parte del primer libro. La primera parte, o hasta la mitad, más o menos. Y la segunda no la pude terminar de ver. Yo lo siento, pero no. A mí, yo me quedo con el libro en este caso, porque de verdad. Merrick. Aquí, indirectamente, aunque seguimos con Lestat, porque es el vampiro principal, digamos, ahora de toda la serie, en este caso nuestro protagonista es Aaron Lynett, que nos va a contar el amor, la pasión, obsesión que siente por Merrick Mayfair. Todo lo que pasó, porque claro, volvemos en parte, volvemos a recordar sucesos que sucedieron en Crónicas de Mayfair. Menos mal que nos han relatado ahí el libro, el estipendio, los acuerdos, los estudios que hicieron y parte de lo que ha pasado, y se ha quedado así en recuerdos y detalles y anécdotas para volver a ponernos en situación. Yo creo que me voy a quedar aquí. En principio no creo que fuera a hacer spoiler, pero por si acaso, pero como continuamos y al final quieras que no podemos estar, porque como habla de libros pasados, pues lo voy a dejar aquí en esa amor que nos está contando Aaron de lo que sucedió y de ese amor que siente por Merrick, exactamente, que para mí había pasado medio desapercibida en los anteriores, en los libros de las Crónicas de Mayfair. Y otro libro que empezó muy bien la serie, pero que también me ha llevado al borde medio del colapso, menos mal que ya los terminé los dos, que tocaron juntos. Hay que planificar las lecturas para que si ves que algún libro puede hacerse espeso, no toquen juntos. Decidido. Uf. Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Digamos que el primer tomo aún me gustó. La vida entre los hermanos, cómo discutían, cómo se separaron, cómo crecieron, cómo el padre los despreciaba y demás. Este último, digamos que hubo momentos en los que fue un verdadero tostón y otros en los que, bueno, sí, volvíamos otra vez a entrar en detalle, a tener ganas, sobre todo cuando estábamos con el juicio hacia uno de los hermanos acusado de asesinato, cual ya veremos, porque aquí todos tienen mucho que hablar y que ocultar y que callar, porque claro, suceden cosas. Y entre el amor, cómo se han educado, todo lo que pasaba, entonces
no sé. Hubo momentos en los que de verdad me provocaba bloqueo lector, otros es que en el primero, a ver, que la historia en sí es solo una, pero está dividida en esta edición en 2 volúmenes. Digamos que hasta te parabas a reflexionar, ¿no? Sobre todo cuando estaba hablando el starosta, creo que le llamaban. Tenía unas reflexiones que a mí me gustaban muchísimo y daban para mucho pensar, para reflexionar, para... pues no sé, que me gustaba mucho. Y anoté frases, porque no me gusta subrayar los libros, a otros sí, pero a mí no. Y pues, esta parte ya aquí concretamente, pues tenía, pues eso, momentos que estaban bien, de reflexión. El juicio a veces era completamente esperpéntico. Yo creo que intentaba demostrar, pues eso, la crueldad, la brutalidad, el no haber sido criados y educados, pues según qué estatus, digamos, sobre todo con respecto a las mujeres. Entonces, pues no sé, unas veces me dejó como una especie de mal sabor de boca, se me hizo como un poco pesado, un poco bola, y paréntesis, que conste que, no sé, que yo sé que hay libros del autor que me han gustado más, como Crimen y Castigo, que lo quiero volver a releer para reivindicar esta lectura, porque yo la entiendo, no sé todavía si me ha gustado, tengo que dejar pasar, no sé, 1 mes o 2 y tratar de reflexionar, porque es verdad que igual se me hizo más bola al mezclarlo con este otro. Entonces, para mí va a ser un no lo voy a releer. Los hermanos Karamazov, no sé, dejadme darle una vuelta y pensarlo para decir de verdad la opinión que se me merece este libro, porque todavía no lo tengo muy claro. Que es un libro bueno, está muy bien escrito y tiene unas reflexiones muy interesantes, sobre todo para la época en la que fue escrito, pero... Vamos con los libros en digital para que no se me pierda ninguno. Libro en digital no, pero que claro, mis hijas les encantaron los Bridgerton y ahora están también leyendo los de Julia Quinn y ya me han pillado el de Más brillante que el sol, que está protagonizada por la otra hermana Lyndon. Divertido, muy divertido, me ha gustado más que el primero, no sé, son completamente diferentes. Encima ella es de armas tomar, porque suceden cosas a él, suceden cosas que no puedo deciros, casi me voy. Entonces, pues no sé, esta pareja me ha encantado, la he disfrutado, ha seguido el tono de que tiene la autora, yo creo que hasta con más cómicos, pero ella me ha gustado mucho esta hermana Lyndon, él también me ha gustado, pero lo he pasado pipa, lo he disfrutado, no sé, es entrañable, he vuelto al tono de los Bridgerton, pero no sé si mejor, completamente recomendable, más fresco, incluso yo creo que hasta propio para el verano. Es una trilogía, la podéis leer de forma completamente independiente, porque las 2 hermanas son protagonistas cada una de su libro, y esta, desde luego, merece 5 estrellas, la otra, por ciertas cosas que pasaron, se ha quedado un poco en el, igual habría que corregir algo, pero esta, chapó. También terminamos Tarzán y el Imperio Perdido. Y aquí, pues Tarzán se va de repente a buscar al hijo de un amigo que ha desaparecido en el medio de la selva para buscar, una sociedad perdida. Esa sociedad perdida no era más que unos romanos que se habían perdido por ahí y que tenían su propio coliseo, su propio emperador. No es que hubiera unos romanos solos, que había como 2 grupos de romanos, 2 imperios ahí que peleaban y se llevaban a matar entre ellos y de vez en cuando comerciaban con otras tribus que había por allí, pero que también los capturaban. Claro, como necesitaban gente para el circo, pues tenían que capturarlos. Tarzán acaba en uno de estos medio imperios romanos, cuando el hijo del amigo está en el otro de los imperios romanos. Hay aventuras, hay aventura en el circo, van a tener que enfrentarse a gladiadores, a animalitos y demás. Un emperador de esos que odias, pero que tienes ganas de odiar y que estás deseando a ver si Tarzán le da de lo suyo. También hay gente buena, noble, ideal, no sé, típicas aventuras de Tarzán, que las he disfrutado, nos hemos divertido y ha estado muy en tensión, porque este hombre, yo no sé, pero siempre lo capturan. Y cuando está libre y van a hacer otra cosa, lo acaban capturando otra vez. Héroe sí, pero siempre acaba capturado.
Y ahora os muestro los 3 libros que he terminado en gallego. Este lo tenéis en castellano. Forma parte o es el segundo libro de una serie, es Cadea de Favores, en castellano lo publica Vera, Cadena de Favores. Tenemos una intriga policíaca que empieza en Galicia, está relacionada con Andalucía y por el medio también tenemos sucesos que acaecen en Madrid. Entre la vida personal de una de nuestras protagonistas, en la que no me voy a meter porque en esa parte sí que necesitamos del libro anterior, porque para los hechos que se protagonizan en este sí que no lo necesitaríamos. Bueno, aparecen 2 hermanos musulmanes, uno en Granada, creo que era en Andalucía, y otro en Santiago de Compostela, bueno, muertos, clavados con una espada, bueno, un sable que tienen ellos, que no sé cómo se llamaba, no lo pone. Bueno, como que da lugar, como que fue una ejecución por pecados que cometían, ¿no? Claro, el primero que aparece, o el primero del que tenemos nosotros constancia, es el que está en Santiago. Entonces, pues claro, ya llaman a nuestros protagonistas, se empiezan a investigar, después se descubre al otro en Granada y entonces, bueno, pues tienen que trabajar en cooperación con la policía de Granada. Entonces, Ayaka se desplaza parte de nuestros protagonistas hacia Granada para investigar qué es lo que sucede, porque claro, la familia de estos 2 hermanos muertos vive allí. Entonces, bueno, empiezan las investigaciones y se van descubriendo una trama increíble, pero con repercusiones internacionales y por todo el mundo. ¿De quién nos podemos fiar y de quién no? Pues yo creo que hasta ni de los mismos policías podemos fiarnos, fijaos, o sea, una cosa loca, pero digo de los policías, de nuestros propios compañeros, de nuestros amigos y de los que conocemos, o sea, intensito, interesante y en un sinvivir. Y todo en, bueno, la lección en castellano no sé, pero esta tiene 302 páginas y no puedes parar de leerlo, o sea, súper recomendable. Si no conocéis a Robert Cajiao, os recomiendo este. Yo empezaría por el primero, más que nada por la vida personal de una de las chicas que después... no sabéis de qué va, cuál era el primero de la serie, Adama de Amboto. Y empezaré a leer ahora, a releer otra vez para ver si os pico el gusanillo también con este autor gallego, la saga serie de El Guardián de las Flores, que también os la recomiendo porque está muy bien, pero bueno, para engancharos, la empezaré a releer este año porque la finalizó hace 3 años, 4 años, porque se la dejé toda a una compañera de trabajo que me pidió el primero y como sabía que los tenía todos, porque además yo conocía al autor, iba a todas sus presentaciones, tenía todos los libros firmados, es una persona maravillosa y es ahora, tiene una librería en propiedad aquí, pues empezó con el primero, me pidió todos los demás y os puedo asegurar que no sé si en 15 días se había leído los 8 libros que conforman la serie. Imaginaos. Siguiente libro que terminé, Morgana en Esmelle, escrito por Begoña Caamaño, que es la autora a la que se le dedicó este año las letras gallegas. Medio mito artúrico relacionado, tenemos a Morgana y a Ginebra. Este está traducido al castellano también, sí, que lo vi por ahí que estaba traducido al castellano. Bueno, que Ginebra vive aquí en Galicia, ahora mismo, tratando de espiar o de olvidar todo lo que ha pasado en su juventud. Mucho de ello no nos cuenta. Sí que vemos la versión de Morgana, que ya os dije en algún momento que me recordaba en esencia bastante a, bueno, no sé si se llamaba la serie Las Crónicas de Avalon o algo así, de Marion Zimmer Bradley. Porque tenemos a una Morgana muy humana que se ve como que no encaja. Ve desde el principio como Uther Pedragón, bueno, se hace dueño de todo lo que era de su padre, se casa con su madre, nace su hermano al que ella lo quiere con locura, lo intenta criar, pero bueno, llega un momento que Merlín ya tenía sus planes hechos y acaban separados. Él se tiene que ir a preparar como futuro rey, el padre está muerto ya de aquella, sí, y ella, bueno, pues acaba en la isla de Avalon preparándose, bueno, pues con la hermana de su madre y demás. Entonces, claro, yo leía eso y como ya leía las Crónicas de Avalon hace 4 o 5 años, pues por eso me estaba recordando mucho en esencia a esa historia, que yo creo que Begoña Caamaño bebió bastante, o la debió de leer y bebió de esa historia. Desde luego, yo la recomendaría, porque es el punto de vista
claro, de Morgana, de lo que sufrió, de tratar de darle explicación a las cosas, ¿no? Y también en algunos momentos también vemos el punto de Merlín, ¿no? De lo que hizo, de cómo, de que sabía que lo miraban mal por todo lo que hacía, pero que él se intentaba justificar como que lo hacía por un bien mayor, ¿no? Bien mayor o no, bueno, pues la historia es la que es ahora mismo, fuera de mitos y leyendas. Entonces, bueno, pues yo desde luego sí que os la recomendaría. Es un libro interesante, un libro a tener bastante en cuenta para leerlo con calma y con pausa, porque hay muchas reflexiones y sobre todo me gustó mucho el final. Y Un lume azul, un fuego azul de Pedro Feijóo. Si queréis un libro con asesinatos súper escabrosos, este es vuestro libro. El primer asesinato que descubrimos aún era más o menos suave. Digo suave porque encontramos a dos ancianos, porque aún encima mataban ancianos, gente ya muy, muy mayor. Pues digo suave porque aparecieron los dos muertos desangrados en una bañera. ¿Vale? Bueno, suave. No os cuento los otros. Hay que tener estómago, ¿eh? En algunos. Porque aún lo estoy recordando. En fin. Claro, aparecen esas dos personas muertas y empiezan nuestros policías a investigar. No saben por dónde ir, porque claro, son dos personas, en principio no tienen pasado, no saben dónde salieron, hasta que empiezan a tirar de hilos, e hilos, e hilos, y empieza a salir una madeja que no veáis. Y nosotros por otro lado vamos conociendo la historia por otra parte, pero ellos no. Ellos después, a medida que van tirando y tirando, pues sí que van descubriendo cosas, pero vaya historia más escabrosa, más cruel, yo no sé si decir sádica, que pone los pelos de punta, pero que, de verdad, mirad el libro. Lo acabamos de... O sea, yo no podía parar de leer. Me saltaba las tandas porque es que necesitaba saber lo que pasaba, a pesar de los asesinatos escabrosos, sangrientos, y que hasta los policías mismos vomitaban de ver lo que estaban viendo. Por Dios, no me extraña. Pero una investigación... Eso, que no todas las investigaciones que leemos en los libros, que parece que siempre van, pues mira aquí, y acertamos. Pues no, estos no sabían, iban dando como palos de ciego. Pues aquí, ¿qué puede pasar? Hasta que, bueno, empiezan a pasar cosas de las que puedes tirar y a ver por qué. Y encima que a veces se encuentran con obstáculos que les parece que les ponen ahí piedras en el camino aposta. ¿El por qué? Leeros el libro. Está muy bien, está genial. Es imposible parar de leer con Pedro Feijóo. Yo creo que, suavizando un poco las cosas, por si hay gente... que le pueda dar determinadas escenas, es un libro pues muy... que serviría de base como para una película, muy interesante. Yo la quiero ver, ¿eh? Eso, suavizando las escenas de esos crímenes. Bueno, pues hasta aquí ya todos los libros que he terminado a lo largo de estos 2 meses. Decidme si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, si no. Siento que estos meses, bueno, pues... algunos libros me han costado más, no han sido todas lecturas súper recomendables como suele pasar otros meses, pero bueno, no puede haber siempre lecturas o acertar siempre con buenas lecturas. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.